¿Crees que mereces esto? Ese uniforme nunca fue tuyo. El coronel Carter, con una sonrisa de desprecio, arrastró la chaqueta de vuelo de Olivia por el suelo y pisó sobre sus alas de plata, destruyendo lo que ella más apreciaba. Frente a todos, la humilló, creyendo que la rompería para siempre. Bienvenidos a Superación Real. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias como esta. La humillación fue diseñada para quebrar su espíritu. No bastaron las palabras. El coronel Carter, con una sonrisa cruel, ordenó que Olivia diera un paso al frente. En un movimiento rápido y deliberado, le arrancó la chaqueta de vuelo de los hombros, el tejido rasgándose ligeramente cerca del cuello. La sostuvo en el aire por un instante como un trofeo, antes de tirarla al suelo con desprecio, y luego hizo lo impensable. Frente a cientos de pilotos, pisó con su bota militar directamente sobre las alas de plata que tanto se enorgullecía de haber conquistado. Melvete. Sonido de la suela aplastando el bordado contra el concreto rugoso del hangar resonó en la mente de Olivia. Un ruido que jamás olvidaría. La bilis subió por su garganta, pero la tragó, forzando cada músculo de su cuerpo a permanecer inmóvil, a no darle la reacción que él deseaba. Con el pie aún sobre su chaqueta, aplastando su identidad en el polvo, Carter se inclinó y habló con una voz baja, pero que parecía cortar el aire. Esto es lo que siempre perteneció aquí. Luego, con un movimiento despreciativo, pateó la chaqueta, que deslizó por el polvo y se detuvo a centímetros de los pies de Olivia. El insulto final. La estaba tratando como basura. Ahora, recógelo, ordenó, con una voz que goteaba autoridad y sadismo. Por un segundo, el universo de Olivia se redujo a ese pedazo de tela sucia en el suelo. Recogerlo sería aceptar la derrota, rendirse a esa profanación. Dejarlo allí sería un acto de desafío que ella pagaría caro. En ese instante, algo dentro de ella se rompió, pero en 1900, lugar de la fractura, comenzó a instalarse una frialdad letal e inquebrantable. Levantó lentamente la barbilla, sus ojos encontrando los suyos, vacíos de cualquier emoción que él pudiera reconocer. No iba a jugar su juego, ya no más. La salida de Olivia de la Fuerza Aérea no estuvo marcada por un discurso o un enfrentamiento, sino por un silencio sepulcral y una eficiencia aterradora. Después de dejar su chaqueta caída en el polvo del hangar, se dio vuelta y caminó, no hacia su alojamiento, sino hacia el sector administrativo. Cada paso era metódico, controlado. Se sentía como un fantasma navegando por un mundo que ya no era suyo. Los trámites de despido fueron una tortura burocrática, un laberinto de formularios y firmas indiferentes que trataban de reducir su carrera a una pila de papeles. El oficial que procesó su salida ni siquiera levantó la vista. Para él, ella era solo otro número de servicio siendo archivado. Por dentro, Olivia agradecía por ese anonimato. Era mejor que la pena, o la curiosidad mórbida que veía en los ojos de los pocos que cruzaban su camino. Mientras organizaba sus pertenencias personales, se movía con la precisión de un cirujano, empacando no solo ropa y libros, sino enterrando toda una vida. La decisión de desaparecer no fue un acto de fuga, sino el primer paso de un plan a largo plazo. Al pasar por las puertas de la base por última vez, no miró atrás. El retrovisor mostraba solo la carretera abriéndose ante ella. Un futuro incierto, pero que, por primera vez en mucho tiempo, solo le pertenecía a ella. Phoenix la recibió con un aliento de calor seco y un cielo de un azul implacable. Era el opuesto perfecto del mundo gris y rígido que había dejado atrás, un lugar ideal para volverse invisible. Olivia alquiló un pequeño y frío apartamento, convirtiéndose en una maestra del arte de la inexistencia, sin redes sociales, sin registros digitales, viviendo con una discreción que rozaba la paranoia.
se convirtió en la señorita Smith, la nueva profesora de álgebra en la escuela secundaria local. Las matemáticas, con sus reglas inmutables y soluciones definitivas, se convirtieron en su refugio. Ayudar a un adolescente a resolver el misterio de una ecuación cuadrática le traía una satisfacción pura y sencilla que ninguna misión de vuelo jamás le ofreció. Eran pequeñas victorias, pero eran suyas. Cada mañana, antes del amanecer, castigaba su cuerpo con entrenamientos físicos brutales, un ritual para mantener la carcasa dura, para jamás olvidar la disciplina que la mantuvo viva. Nadie en esa ciudad soleada podría imaginar que la mujer callada que explicaba el teorema de Pitágoras en el pizarrón ya había roto la barrera del sonido y observado la curvatura de la Tierra desde la cabina de un caza. Y era exactamente así como lo quería. Pasaron los años, años de rutinas tranquilas, del olor a tiza y el sonido de campanas escolares. Olivia se había convencido de que la paz era eso, una ausencia de conflicto, un silencio en lugar del rugido de las turbinas. Hasta que una noche de martes, mientras planeaba las clases de la semana en su pequeño apartamento, apareció un anuncio digital en el lateral de un sitio de noticias local. Base Aérea Adams busca pilotos civiles para programa de élite. Tu oportunidad de volar. Su corazón falló un latido. Adams estaba demasiado cerca, demasiado familiar. La imagen de un caza cortando el cielo en la propaganda fue como una aguja perforando el tejido cicatrizado de su alma. Un deseo que ella creía haber matado y enterrado comenzó a moverse, vivo y hambriento. Durante un largo momento solo observó la pantalla, la respiración atrapada en la garganta. Volver era locura. Era caminar de nuevo hacia la jaula del león, un león que sabía que aún estaría allí esperando. Pero la alternativa, continuar en esa vida segura y mutilada, de repente se volvió insoportable. Eso no era venganza, se dijo a sí misma. Era recuperación. Esa misma noche llenó la inscripción en la sección de Mindusu. Experiencia, un acto de pura estrategia. Escribió 500 horas de vuelo en aeronaves civiles, omitiendo deliberadamente las 9.400 horas en cazas militares que la definían. No volvería como una leyenda caída. Volvería como un fantasma, como una nadie. El arribo a la base aérea Adams fue una colisión de sensaciones. El olor a queroseno en el aire era como un perfume olvidado, y el sonido distante de un motor a reacción hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Era un llamado a casa. Pero al entrar en el edificio de reclutamiento, la realidad la golpeó como una pared de aire frío. Era visiblemente mayor que los otros candidatos, jóvenes llenos de una arrogancia vibrante. Uno de ellos, un chico con una sonrisa convencida que más tarde descubriría ser Jeff Green, hijo de un político influyente, la midió de arriba a abajo con una mirada de desdén evidente, como si se hubiera equivocado de sala. La hostilidad era sutil, pero palpable. Un club cerrado para el cual no tenía invitación. Y entonces lo vio. Al otro lado de un corredor de vidrio, de espaldas, estaba él, el coronel Carter, Robert Davis. La postura era inconfundible. El mundo de Olivia se estrechó y por un instante volvió a estar en ese hangar, el polvo, la chaqueta en el suelo. Pero la ola de pánico fue sustituida por un enfoque helado. La antigua furia estaba allí, pero ahora era una herramienta, un combustible. Bajó la mirada, controló su respiración y se mezcló con el grupo, el depredador disfrazado de presa. El juego, de hecho, había comenzado. La primera semana fue un ejercicio de aislamiento y desdén. En los pasillos y en el comedor, Olivia era un fantasma, evitada por los demás candidatos como si su edad y aparente inexperiencia fueran contagiosas. Jeff Green y su pequeño círculo de seguidores la apodaron Tía.
haciendo bromas sobre cómo probablemente se había perdido camino al club de jardinería. El verdadero test, sin embargo, vino en los simuladores de vuelo. Para Olivia, entrar en esa cabina de metal y fibra de vidrio fue como respirar después de años sumergida. Sus músculos recordaban cada botón, cada palanca. Sus manos se movían con una memoria propia, una fluidez que desafiaba los números de su currículo. Ejecutó cada maniobra con una precisión impecable, sintiendo la respuesta de la máquina virtual como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Pero al salir, el instructor la recibió con una expresión de decepción e irritación. En el monitor, una cascada de datos rojos indicaba errores groseros, fallos de procedimiento y un rendimiento que rozaba la incompetencia. Olivia miró los números, incrédula. Eso no era su vuelo. Al otro lado de la sala, vio a uno de los técnicos de TI, el mismo que ajustó su simulador, intercambiar una sonrisa cómplice con Jeff Green. Fue entonces cuando entendió. No esperaban que fallara. Estaban fabricando su fallo. Robert Davis observó todo desde la sala de control, una ciudadela de vidrio con vista al área de los simuladores. La presencia de Olivia allí era una anomalía que lo perturbaba profundamente. Había analizado su archivo docenas de veces. Una profesora de álgebra con 500 horas de vuelo que de alguna manera pasó los test de aptitud teóricos con notas perfectas. No tenía sentido. Él recordaba a esa mujer en el hangar, la ausencia de miedo en sus ojos, incluso en el auge de su humillación. Esa calma lo atormentaba. Esto no era un regreso, era una infiltración. Movido por una desconfianza que rayaba en la paranoia, dio la orden de alterar los parámetros del simulador de Olivia. Era una prueba. Quería ver cómo reaccionaría ella bajo presión injusta. Si explotaba, protestaba, la expulsarían por insubordinación. Si se derrumbaba, pediría salir. Cuando Olivia salió de la cabina y simplemente miró los datos falsificados con una frialdad analítica, sin decir una palabra, una alarma sonó en la mente de Davis. No la había roto. Al contrario, sintió que acababa de confirmar sus sospechas. Ella no estaba allí para volar, estaba allí por él. La guerra silenciosa había sido declarada. La sabotaje salió del mundo virtual de los simuladores y entró al cielo real. La misión era un ejercicio de navegación a baja altitud a través de una cadena de montañas, una prueba estándar para el escuadrón. Usando su autoridad, Davis alteró sutilmente el último punto de referencia en el plan de vuelo de Olivia, insertando coordenadas que la llevarían a un área notoriamente peligrosa conocida como el Diente del Diablo, un laberinto de cañones estrechos y vientos traicioneros. Para los registros oficiales, era un desafío de navegación avanzada para probar su capacidad. En la realidad, era una trampa mortal. Olivia solo se dio cuenta del desvío cuando el terreno debajo se volvió hostil y desconocido y el contacto con el resto del escuadrón se volvió estática pura. El silencio en el radio era más aterrador que cualquier alarma. Oprimida contra el asiento por la fuerza G, pilotaba por puro instinto, sus reflejos agudizados por miles de horas de vuelo que no constaban en su currículo. El caza danzaba entre paredes de roca que pasaban a metros de sus alas. No había tiempo para ira o para pensar en Davis, solo había sobrevivencia. Logró salir, el avión dañado y su cuerpo temblando por la adrenalina, pero con una claridad aterradora. Eso no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato. Frustrado y cada vez más amenazado por su resistencia, Robert Davis se sumió en la oscuridad. Investigó la vida de Olivia, buscando una fractura, una vulnerabilidad que pudiera explotar. Y la encontró. Henry Smith, su hermano menor, también piloto de la Fuerza Aérea, sirviendo en otra base.
Davis sabía que atacar a Henry directamente sería demasiado arriesgado, así que su maldad fue más insidiosa. A través de su red de contactos corruptos, se aseguró de que un informe crucial sobre la necesidad de mantenimiento en una de las turbinas del avión de Henry fuera retrasado, enterrado bajo una pila de burocracia por 48 horas. La falla era pequeña, casi indetectable, pero bajo el estrés de una patrulla de rutina sería catastrófica. La noticia llegó a Olivia por una llamada telefónica fría y oficial. Las palabras accidente, fallo mecánico y lamentamos informar, mezclándose en un zumbido sin sentido. El suelo de su habitación de alojamiento pareció abrirse y tragársela entera. No hubo gritos, solo un silencio absoluto, vacío, donde todo el dolor y la rabia del mundo se condensaron en una única y terrible certeza. Fue él. En ese momento, la misión de restaurar su honor murió y algo mucho más oscuro nació en su lugar. Ya no quería justicia. Quería que Robert Davis pagara con todo lo que tenía. El luto de Olivia no estuvo hecho de lágrimas, sino de una claridad terrible y absoluta. Después del teléfono, permaneció sentada en la cama de su alojamiento durante horas, mientras la luz del día se transformaba en oscuridad afuera. El mundo seguía, pero el suyo se había detenido. Cuando finalmente se movió, sus gestos eran económicos, precisos, desprovistos de cualquier emoción visible. No empacó las maletas, solo tomó su cartera, las llaves de un coche viejo que había comprado por seguridad y se puso ropa civil. Dejó atrás todo lo que la conectaba a esa vida, el uniforme, las fotos, los manuales de vuelo. Esta vez no hubo proceso de despido, ni formularios, ni despedidas. Simplemente salió por la puerta, cruzó la base bajo el manto de la noche y desapareció. Para la Fuerza Aérea sería declarada ausente sin permiso, una desertora, una mancha en un historial antes perfecto. Para Olivia fue una liberación. Las reglas del sistema que asesinó a su hermano ya no se aplicaban a ella. Ya no era más una piloto. Era una cazadora escondiéndose en la oscuridad y su único propósito en la vida ahora era esperar el momento adecuado para abatir su presa. El dolor por la pérdida de Henry no era un fuego que la consumía, sino un núcleo de hielo en su pecho, frío, pesado y que jamás se derretiría. Los 10 años que siguieron fueron un largo y monástico ejercicio de paciencia y preparación. Olivia desechó la identidad de profesora de álgebra y se sumergió aún más en el anonimato, mudándose a una pequeña ciudad en el noroeste del Pacífico, un lugar de lluvia constante y bosques densos donde nadie hacía preguntas. Su vida se convirtió en un ciclo rígido de trabajo manual y anónimo durante el día y un entrenamiento implacable en sus horas libres. Corría por senderos empapados de lluvia hasta que sus pulmones ardían. Practicaba artes marciales en su pequeño sótano y pasaba horas en bibliotecas públicas, utilizando redes anónimas para convertirse en la mayor experta del mundo en un solo tema. Robert Davis mapeó su carrera, sus conexiones políticas, sus finanzas, sus hábitos. Aprendió sobre los proyectos que supervisaba, los enemigos que creaba y los escándalos que podía tapar. No era una obsesión movida por la rabia, sino un estudio metódico. El dolor por la pérdida de Henry era el combustible silencioso que alimentaba su disciplina. No lo estaba vengando. Estaba construyendo un caso, un arma. Y después de una década de espera, la oportunidad surgió en una pequeña noticia en un portal de defensa. Davis, ahora un general, sería la cara pública de un nuevo y ambicioso programa de pilotos. Estaba en el centro del escenario. Vulnerable. Era el momento. La Olivia Smith que conocía la Fuerza Aérea estaba muerta y enterrada bajo un proceso de deserción. Quien se presentó en la base de pruebas de Nevada fue Lena Petrova,
Una mujer enigmática con un pasaporte europeo, un acento sutil y un historial impecable como piloto de acrobacias y de pruebas para corporaciones privadas en el extranjero. La identidad era una obra maestra de falsificación, construida durante años, con capas de registros digitales y referencias verificables, diseñada para ser exactamente el tipo de talento no convencional que el nuevo y ambicioso programa de Davis buscaba, para probar aeronaves extranjeras. Al atravesar las puertas de la base, Olivia no sintió nostalgia, solo el enfoque frío de un soldado en territorio enemigo. El ambiente era familiar, pero ella era una extraña. Los rostros jóvenes y arrogantes de los otros pilotos eran los mismos, pero la mujer que ellos veían era una concha, un personaje creado para un único propósito. Sus sentidos, agudizados por una década de paranoia y disciplina, absorbían todo: la ubicación de las cámaras, las rutinas de seguridad, las jerarquías de poder. No estaba allí para volar, estaba allí para desmantelar el imperio de un hombre, y cada paso dentro de esa base era un movimiento calculado en un tablero de ajedrez que solo existía en su mente. La oportunidad de revelarse llegó más temprano de lo esperado. El programa estaba evaluando un Rafale francés, un caza notoriamente ágil y complejo que intimidaba a los pilotos más jóvenes acostumbrados a la tecnología estadounidense. Viendo a Lena como una forastera prescindible, los instructores la asignaron al vuelo de prueba, tal vez esperando que fallara y validara sus prejuicios. En el momento en que cerró la cabina, Olivia sintió una conexión que no experimentaba en más de una década. Era como encontrar una parte perdida de su alma. En la radio, su voz era calma y profesional, pero en cuanto recibió autorización para despegar, el personaje Lena desapareció. Lo que subió al cielo fue la furia y la genialidad de Olivia Smith. No ejecutó las maniobras del plan de vuelo. Las reescribió. Realizó una subida vertical que empujó al caza más allá de sus límites operacionales, seguida de una serie de giros en alta fuerza G tan precisos que parecían desafiar la física. En la torre de control, los instructores y el propio Robert Davis observaban, boquiabiertos y en silencio. Eso no era una prueba, era una declaración. Davis sintió un escalofrío recorrer su columna. Ese estilo de vuelo, esa agresividad controlada, esa precisión imposible, era una firma, una caligrafía fantasmal en el cielo. No sabía cómo, pero tenía la terrible certeza de que estaba mirando al fantasma de la mujer que intentó destruir años atrás. El desempeño de Lena Petrova en el Rafale envió ondas de choque a través de la base, pero nadie sintió el impacto como el general Robert Davis. Tan pronto como el caza aterrizó, se retiró a su oficina, la puerta cerrada, la fachada de control desmoronándose en el instante en que quedó solo. Un sudor frío brotó en su frente. Caminaba de un lado a otro, la mente una tormenta de pavor e incredulidad. Ese pilotaje no solo era hábil, era una aparición, un eco perfecto de la única piloto que él había temido. Inmediatamente activó sus contactos más oscuros, hombres en rincones oscuros de la inteligencia militar a quienes les debía favores. Quiero todo sobre una mujer llamada Lena Petrova, cada detalle. Quiero saber el color del cepillo de dientes que usaba en su infancia. Gruñó por teléfono, la voz tensa. Pero las horas pasaron y los informes que regresaban eran inútiles, callejones sin salida. Su historia era hermética, perfecta, y esa perfección era lo que lo aterrorizaba. La mujer que él humilló y pateó fuera del sistema no volvería como un fantasma torpe, volvería como un arma perfectamente forjada. Comenzó a ver el rostro de Olivia en el de la nueva piloto, sintiendo la misma mirada vacía y juzgadora. El poder que ejercía sobre todos en la base parecía inútil. Él era el general, el líder del
programa más avanzado del país, pero en ese momento se sentía como una presa acorralada, esperando el ataque de un depredador que él mismo había creado. Mientras Davis se ahogaba en su paranoia, Olivia se movía por el nuevo escenario con una calma letal. Se había convertido de la noche a la mañana en la joya del programa. El desprecio de los otros pilotos se transformó en un silencio cargado de admiración y miedo. Jeff Green, en particular, la evitaba, el rostro pálido cada vez que ella pasaba. Olivia aceptó el nuevo estatus no con orgullo, sino con la eficiencia de una estratega. El acceso que ahora tenía era sin precedentes. Fue invitada a reuniones técnicas, tuvo acceso a datos de vuelo restringidos y a prototipos de sistemas de navegación. Y en cada documento, en cada conversación, buscaba no solo pruebas de los crímenes de hace 10 años, sino evidencia de la corrupción actual de Davis. Sabía, por su estudio meticuloso, que un hombre como él no cambiaba, solo refinaba sus métodos. Sentía su mirada siguiéndola, la presión de su investigación silenciosa. Era exactamente lo que quería. Lo dejaría acercarse, lo dejaría ahorcarse con su propia desconfianza. Una tarde, mientras analizaba datos en un terminal, sintió su presencia acercándose por detrás. No se dio vuelta, solo esperó, los dedos suspendidos sobre el teclado, el corazón latiendo con un ritmo frío y constante. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, en sus propios términos. La voz de él era exactamente como la recordaba. Una mezcla de autoridad y un tono velado de desprecio. Tu desempeño en el Rafale fue notable, Petrova, dijo Robert Davis, deteniéndose directamente detrás de ella. Olivia sintió cada vello de su cuerpo erizarse, pero forzó sus músculos a permanecer relajados. Terminó de escribir una línea de código antes de girarse lentamente en la silla para mirarlo. Su rostro era una máscara de profesionalismo pulido con una pizca de sorpresa. Gracias, general. Es un avión extraordinario. Davis la estudiaba, sus ojos buscando desesperadamente una grieta en la fachada, un vistazo de la mujer que él destruyó. Casi demasiado notable para alguien con solo 500 horas de vuelo registradas, continuó, lanzando el anzuelo. Me recuerdas a una piloto que conocí hace mucho tiempo. Tenía la misma agresividad instintiva. Por dentro, el corazón de Olivia latía como un martillo contra sus costillas, un ritmo furioso que mantenía atrapado. Miró el rostro del asesino, de su hermano, y no sintió nada más que un hielo cortante. ¿Agresividad? Lo llamaría eficiencia, general. Tal vez tuve buenos instructores. La respuesta fue respetuosa, pero firme, sin darle ninguna brecha para explorar. Ella pudo ver la frustración creciendo en sus ojos, la confusión de no encontrar lo que buscaba. Insatisfecho, Davis intentó un nuevo ángulo, una trampa de nostalgia. Estamos reevaluando algunos sistemas antiguos para este programa. Llegamos a considerar el sistema de navegación Guardián. ¿Lo llegaste a conocer en Europa? Mencionó el nombre del sistema que era la especialidad de Olivia, uno que ella dominaba como nadie en su generación. Ella inclinó la cabeza, fingiendo una ignorancia pensativa. ¿Guardián? No, señor. ¿Es superior a los sistemas actuales? La negativa fue perfecta, y luego hizo su movimiento. Con el mismo tono profesional, se volvió hacia el terminal. Hablando de sistemas, general, noté una pequeña anomalía en los firewalls de datos de Milson Design. Los nuevos prototipos mientras hacía un diagnóstico. La criptografía tiene una brecha de redundancia en el protocolo 7. ¿Es una falla conocida? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La sangre desapareció de su rostro. Esa no era una pregunta que una piloto de acrobacias haría. Era una observación técnica de altísimo nivel, una que exponía una falla de seguridad real y actual en su programa ultrasecreto. De repente, la cuestión para él dejó de ser
¿Es ella el fantasma de Olivia Smith? La cuestión ahora era, ¿quién diablos es ella y para quién trabaja? El día de la gran exhibición aérea llegó bajo un cielo claro y sin nubes, el escenario perfecto para el triunfo de Robert Davis. Para el público, para la prensa y para los oficiales del Pentágono sentados en la primera fila, él era la imagen de la confianza, el general al mando del futuro de la aviación militar. Por dentro, él era un hombre en ruinas. Las últimas semanas lo habían corroído. La identidad de Lena Petrova permaneció impenetrable, un fantasma que acechaba cada uno de sus pensamientos mientras su perspicacia técnica lo obligaba a ver amenazas en su propio equipo. Se sentía rodeado. Poner a Lena a volar en el evento principal fue una decisión que tuvo que tomar en contra de su propia voluntad. Su habilidad era demasiado espectacular para ocultarla, y se había convertido en el principal atractivo del programa. Estaba atrapado, forzado a aplaudir a la arquitecta de su propia destrucción. Mientras tanto, en el área de preparación, Olivia se movía con una calma sobrenatural. Su ritual prevuelo era metódico, cada verificación, cada ajuste hecho con una precisión que rozaba la meditación. Esa no era solo otra misión, era la ejecución. La noche anterior había pasado una pequeña tarjeta de memoria cifrada a un contacto anónimo en un café. Esa tarjeta contenía todo: los informes de mantenimiento manipulados de su hermano, las coordenadas de la emboscada, las anomalías financieras que había descubierto en el programa actual de Davis. Su vuelo no sería la acusación, sería la señal para que la verdad saliera a la luz. En el auge del evento, con la voz de Davis resonando por los altavoces, elogiando la nueva era de pilotos, el nombre de Lena Petrova fue anunciado. El Rafale taxió hacia la pista, una silueta elegante y mortal contra el asfalto. El despegue fue perfecto, una subida empinada y poderosa que arrancó aplausos de la multitud. Por un minuto, el vuelo siguió el guión. Y luego, todo cambió. En lugar de comenzar la secuencia de maniobras programadas, Olivia inclinó violentamente el caza y descendió, volando bajo y rápido hacia la tribuna VIP. El murmullo de la multitud se transformó en gritos de asombro y pánico. En la torre de control, los operadores gritaban por la radio, ordenando que ella retomara el curso, pero no respondió. Davis, en el podio, se congeló. La sangre se le heló en las venas mientras el caza venía hacia él como una lanza de metal. Era un ataque directo. Una ruptura total de todos los protocolos, un acto de rebelión pura. A pocos segundos del impacto, ella tiró de la palanca y el Rafale subió verticalmente con una fuerza que parecía imposible. El rugido de las turbinas, una onda de choque sonora que sacudió la estructura del podio. Allí arriba, flotando contra el sol, ella ya no era una piloto en una exhibición, era una jueza, y toda la atención del mundo estaba puesta en ella. El juicio había comenzado. En el silencio asombrado que siguió a su maniobra, Olivia abrió un canal de comunicación. No el canal restringido de la torre de control, sino una frecuencia abierta, pública, que sabía que todos los vehículos de prensa presentes podrían interceptar. Su voz, ahora desprovista de cualquier acento forjado, sonó clara y fría, y alguien en el equipo de sonido, paralizado, la transmitió a todo el sistema de altavoces del evento. General Robert Davis, comenzó, y el nombre cortó el aire como vidrio. Hace más de 10 años, en este mismo tipo de evento, usted me humilló y tiró mi uniforme al suelo. Meses después, trató de asesinarme, enviándome a una trampa en las montañas. Cuando falló, asesinó a mi hermano, el piloto Henry Smith, asegurándose de que el informe de mantenimiento de su avión fuera ignorado. La multitud estaba petrificada. Cada palabra era un martillazo. En el podio, Davis balbuceaba, el rostro pálido,
tratando de gritar órdenes para cortar el sonido, pero nadie le obedecía. Y entonces, en las pantallas gigantes al lado del podio, la imagen del Rafale fue reemplazada por un titular de un gran portal de noticias, publicado en ese mismo segundo. Exclusivo. General de la Fuerza Aérea, Robert Davis, implicado en asesinato y corrupción. Documentos filtrados revelan décadas de crímenes. Su voz era la acusación. La pantalla era la prueba irrefutable. El mundo de Davis se desplomó en tiempo real y en público. El caos que se instaló en el suelo no fue de pánico, sino de una repentina y terrible reorganización de la realidad. Los oficiales que estaban a su lado en el podio se alejaron, creando un vacío de poder a su alrededor. En cuestión de segundos, 2 miembros de la policía de la aeronáutica, con expresiones graves y decididas, subieron los escalones. No prestaron saludo, simplemente lo flanquearon. General Davis, está bajo custodia para investigación. Por favor, acompáñenos, dijo uno de ellos, con voz firme y desprovista de deferencia. No hubo resistencia. El general, el tirano, el hombre que controlaba todo, ahora era solo un anciano, pálido y tembloroso, escoltado fuera de su propio escenario bajo la mirada de miles de personas y el destello incesante de las cámaras. Desde lo alto, dentro de la soledad de su cabina, Olivia observaba la escena en uno de los monitores. Vio al hombre que destruyó su vida ser llevado como un criminal común, pero no sintió la ola de triunfo que había imaginado durante 10 años. Sintió un vacío profundo y pesado. La misión que la consumió, el odio que la alimentó, todo se había ido. El fuego se había apagado. Con una lentitud y una gracia que no había usado en todo el vuelo, inclinó el Rafale e inició la larga y suave aproximación para el aterrizaje. Su guerra había terminado. Al taxiar el Rafale de vuelta al hangar, Olivia fue recibida no por un equipo de prisión, sino por un silencio respetuoso y atónito. Vehículos de seguridad rodearon el área, pero se mantuvieron a distancia. Cuando abrió la cabina, el ruido del mundo regresó, pero parecía amortiguado, distante. Bajó los escalones del caza con el cuerpo pesado de un cansancio que venía de una década de vigilia. Un general que no conocía, un hombre de rostro severo y ojos cansados, se acercó. No había amenaza en su postura, solo una gravedad solemne. «Mayor Smith», dijo, usando su nombre y su rango verdadero por primera vez en años, con la voz rasposa. «Habrá una larga investigación. Tenemos mucho que hablar». Él hablaba sobre los crímenes de Davis, sobre la reforma que ella había forzado. Pero Olivia miró su rostro, los uniformes a su alrededor, los cazas estacionados como grandes fieras dormidas, y no sintió nada, ninguna chispa de pertenencia. El cielo, que alguna vez fue su libertad y su pasión, se había convertido solo en el escenario de su dolor y su venganza. El sistema quería traerla de vuelta, tal vez para convertirla en un símbolo de su propia redención, pero ella no sería utilizada nuevamente. Ese mundo ya no era el suyo. Los meses siguientes fueron un borrón de informes y testimonios. La acusación de deserción en su contra fue silenciosamente archivada y llegaron las ofertas. Amnistía total, reincorporación con honores, una posición de consultoría para reformar los protocolos de entrenamiento. Olivia rechazó todo. Les dio toda la información que tenía, cada prueba que había reunido, y cuando el último testimonio terminó, dio la vuelta y dejó Washington y la vida militar para siempre, sin mirar atrás. Volvió al calor seco de Phoenix, al anonimato de su apartamento, a la identidad de señorita Smith, la profesora de álgebra. Algunos podrían ver esto como un descenso, una huida de la grandeza, pero para Olivia fue la verdadera victoria. En una tarde, ayudando a un alumno que sudaba de frustración frente a una ecuación aparentemente imposible, encontró su propósito.
Con la misma paciencia y precisión con la que planeó la caída de Davis, desarmó el problema en partes más pequeñas y simples, guiando al joven a través de la lógica hasta que una sonrisa de comprensión iluminó su rostro. En ese momento entendió. Su verdadera fuerza nunca estuvo en desafiar la gravedad, sino en resolver lo insoluble. Ayudar a esos jóvenes a construir sus propias alas para superar los desafíos de la vida le trajo una paz que ninguna medalla o acto de venganza jamás podría haberle dado. Aunque Olivia Smith desapareció de la vida pública con la misma discreción con la que entró, su impacto en la Fuerza Aérea fue un terremoto. El escándalo de Robert Davis forzó una purga interna que sacudió la institución hasta sus cimientos. Se formaron comisiones, se reescribieron regulaciones y decenas de oficiales vinculados a la red de corrupción de Davis fueron silenciosamente exonerados o arrestados. Extraoficialmente los cambios se conocieron como la Reforma Smith. Se crearon nuevos canales de denuncia, más seguros y anónimos, y comenzó a florecer una nueva énfasis en la meritocracia en lugar de en la política interna. Entre los cadetes y los pilotos más jóvenes, especialmente las mujeres, el nombre de Olivia se convirtió en una leyenda susurrada. La historia del fantasma que limpió la casa. Ella era un ejemplo no solo de habilidad, sino de una integridad inflexible. Lo más irónico era que, al negarse a dar entrevistas, escribir un libro o capitalizar su historia, se convirtió en algo aún más poderoso. Su silencio fue su declaración final, una prueba de que sus acciones no buscaban la gloria personal, sino la corrección de un error profundo. No necesitaba estatuas ni menciones honorarias. Su legado vivió en la cultura transformada de la institución que rompió para poder arreglar. En una tarde cálida en Phoenix, observando a sus alumnos salir del aula, riendo y discutiendo sobre sus planes para el fin de semana, Olivia finalmente entendió qué eran sus alas. Durante años pensó que eran el metal plateado que Davis aplastó bajo su bota, o las superficies de titanio del caza que la llevaron a los límites del cielo, pero allí, en la quietud de su aula, se dio cuenta de que las verdaderas alas nunca podrían ser tocadas ni destruidas por otra persona. Eran su resiliencia indomable, la inteligencia estratégica que le permitió esperar una década, el coraje de regresar y luchar en sus propios términos. Eran, sobre todo, la libertad de elegir su propio camino. La libertad de alejarse del poder y la fama cuando todos esperaban que los abrazara. El dolor por la pérdida de Henry aún existía, una cicatriz suave en su alma, pero ya no era un ancla que la atara a la rabia. Era el fundamento sobre el cual construyó una nueva vida. Al ayudar a un joven a encontrar la confianza para resolver un problema, estaba haciendo más que enseñar matemáticas. Estaba enseñando a volar, y esa era una forma mucho más verdadera de honrar la memoria de su hermano. La paz que Olivia encontró en su vida posterior a la Fuerza Aérea era de una calidad que la venganza jamás podría haberle dado. La caída de Robert Davis fue un acto de justicia necesario, el cierre de una herida purulenta que la acosó durante una década. Fue el fin de una guerra, pero la paz no nació de la ausencia de su enemigo. La verdadera paz, descubrió, era un acto de construcción. Brotó en el suelo fértil de la normalidad, en el sonido de la tiza contra el pizarrón, en el desafío de hacer que un adolescente se interesara por la trigonometría, en el pequeño momento de triunfo cuando un concepto difícil finalmente encajó en la mente de un estudiante. Cada vida que tocó, cada barrera de duda que ayudó a romper, fue un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Se dio cuenta de que su década de planificación y ejecución de su venganza fueron, en esencia, actos de destrucción.
fueron necesarios, pero vacíos. La verdadera transformación, el verdadero poder, estaba en crear algo positivo a partir de las cenizas de su pasado, demostrando para sí misma que su vida no se definía por lo que destruyó, sino por lo que eligió construir. Esta nueva perspectiva redefinió su comprensión sobre la fuerza y la grandeza. La imagen de Davis, un general poderoso, usando su autoridad para humillar a una subordinada, ahora le parecía patética. Él creía que el poder provenía de la capacidad de humillar, de disminuir a los demás para sentirse más grande. Era la fuerza de los tiranos y los inseguros. Lo que ella aprendió en el silencio de su nueva vida fue que la verdadera grandeza se manifestaba en lo opuesto. Se manifestaba en la paciencia de un profesor, en la capacidad de ver el potencial en alguien que no lo ve en sí mismo, en la generosidad de compartir conocimiento para que otros pudieran crecer. Elevar a los demás, no rebajarlos, era la fuente de un poder mucho más duradero y significativo. Ese acto de humillación en el hangar, que antes fue el evento que definió su dolor, ahora era solo la prueba de la debilidad de él, no de la suya. Intentó arrancarle sus alas, pero solo logró destruir un pedazo de tela y metal, porque las verdaderas alas eran, y siempre serían, su integridad y su capacidad de elegir la luz en lugar de la oscuridad. El viaje de Olivia Smith, al final, fue mucho más allá de una lucha contra un sistema corrupto o un hombre cruel. La batalla externa, con sus maniobras aéreas y juegos de espionaje, fue la parte más visible, pero la guerra más difícil se libró en el silencio de su propia alma. Fue una larga y ardua campaña para encontrar un propósito que no estuviera definido por un rango, para encontrar el perdón, no para Davis, porque lo que él hizo era imperdonable, sino para sí misma. Perdón por haber creído en una institución fallida, por haber dejado que la venganza consumiera 10 años de su vida, y por la culpa que cargó por la muerte de su hermano. Al elegir el camino de la educación y del servicio silencioso, finalmente se absolvió. Se demostró a sí misma que su identidad no estaba en la chaqueta que tiró al suelo, sino en la fuerza de carácter que la hizo levantarse después. La verdadera fuerza, descubrió, no estaba en su habilidad para pilotar un caza, sino en su capacidad para navegar por el dolor y salir del otro lado, no solo intacta, sino más completa que antes. Al final, la paz de Olivia residía en una verdad simple e inquebrantable que ahora llevaba consigo en cada momento. El sistema, con todo su poder, intentó disminuir su importancia, intentó definirla, humillarla y finalmente eliminarla. Fracasó en todos los frentes. Fracasó porque presumió que su valor estaba en su puesto, en su historial, en su conformidad con sus reglas. Nunca entendieron que las cosas que realmente la definían, su libertad de pensamiento, la verdad en su corazón y el poder de sus propias elecciones, eran cualidades que ningún comando podía conceder y ninguna corte marcial podía quitar. Eran sus alas internas, forjadas en el fuego de su propia determinación. En una tarde cualquiera, mientras borraba la pizarra para la clase del día siguiente, un acto simple y lleno de esperanza, Olivia miró por la ventana. Ya no buscaba el cielo. Se sentía perfectamente en casa allí, en el suelo, con ambos pies firmemente plantados en la tierra, más libre que nunca a 30.000 pies de altura. Para seguir recibiendo historias emocionantes como esta todos los días, suscríbete ahora y activa la campanita.